el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros debe ver cómo sobreedifica en el fundamento que ha sido puesto. No hay otro fundamento que pueda ser puesto. El fundamento es Cristo Jesús. Cuando Jesús habló con Pedro, cuando estaba preguntándole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y él dijeron unos que Jeremías, otros que algunos de los profetas, otros que Juan el Bautista. Y luego les preguntó, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en verdad te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hola. Aunque hay muchos ahora, porque ustedes saben que Dios bendiga a Israel, amén. Y el hecho de que vengan a recibir a Cristo Jesús en la revelación del Mesías que han recibido. Pero ahora hay muchos que quieren hacer pensar de que el verdadero era el lenguaje hebreo y que es más claro entender las cosas del Nuevo Testamento con el lenguaje hebreo. Déjenme decirles, Dios, el Espíritu Santo, escogió el griego para que se escriba. Del griego luego han traducido al hebreo, y hay una versión de todo esto, pero esto fue en griego. Y en griego le dice, tampoco fue en arameo, fue en griego. Tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Ahora, Petros significa una piedrita, y ese era el nombre de Pedro. Petros, una piedrita. Pero Petra es una masa sólida de roca gigantesca. ¿Ok? Imagínense el peñón de Gibraltar, una masa sólida de roca. Él está diciendo, tú eres Pedro, tú eres una piedrita, pero sobre esta Petra, esta masa sólida de roca, lo que tú has hablado, la revelación que el Padre te ha dado, porque no te la reveló carne ni sangre, sino un Padre que está en los cielos, esta revelación de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Pablo dice, por la gracia de Dios que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Cristo. El fundamento de la iglesia, la piedra escogida es Cristo Jesús, que iba a servir de tropezadero para otros, pero para nosotros ha venido a ser nuestra salvación. Aleluya. Amén. Entonces, sobre esta sólida roca, la revelación de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nosotros debemos ver cómo sobreedificamos. No hay que poner otro fundamento, el fundamento es Cristo, pero sobre ese fundamento tú tienes que sobreedificar. Tú tienes que construir tu casa espiritual, porque Dios no vive en templos hechos por manos humanas, más. Ya no hay que ir a un lugar a adorar, ya no hay que ir a hacer peregrinaciones, ya no hay que hacer nada de esas cosas. Todas las fiestas, todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, en Cristo Jesús encontraron su conclusión, encontraron su razón de ser. Ya no hay que orar varias veces yendo a un lugar o dirigiéndote hacia un lugar. No, Señor, Dios salió de estar en el lugar santísimo para venir a estar en nuestros corazones. Aleluya. Hola. Por eso cuando pasan por un templo, no tienen que persignarse, ni tienen que saludar, ni tienen que hacer venia, sea católico o evangélico. No, porque el templo eres tú. Y debemos sobreedificar encima. La Biblia dice que somos piedras vivas que vamos construyendo esta casa del Señor. Tú debes ver cómo sobreedificas. Y la forma en que tú vas a sobreedificar debe ser en la palabra de la gracia de Dios. ¿Qué se refiere con la palabra de la gracia? Se refiere a la obra que Dios ha realizado en nuestras vidas. En Colosenses, el capítulo 2 de Colosenses, alguien diga gloria a Dios. En Colosenses, el capítulo 2, la Biblia dice en el verso 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Yo les pregunto, ¿cómo recibieron ustedes al Señor Jesucristo?
Alguien les predicó, alguien les compartió. Y la Biblia dice que al creer nosotros vinimos a nacer de nuevo, vinimos a ser hijos e hijas de Dios. La Biblia dice en Efesios el capítulo 2, el verso 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios, el favor inmerecido, el poder de Dios que está en operación en nosotros, esa gracia es la que nos va a sobreedificar. Y el verso continúa, y daros herencia con todos los santificados. Todos nosotros tenemos una herencia, todos nosotros tenemos bendiciones. Por eso cuando cantamos ahora, el Espíritu Santo se encargó de traer a mi corazón nuevamente eso. Cuando le pregunté aquí que qué canción del Espíritu Santo tienes, él me dijo exactamente la que yo tenía. Yo le pregunté a propósito para saber si él tenía otra o si tenía exactamente lo mismo. Cantamos eso y esa encaja con la otra canción. Esas dos canciones, por ejemplo, fueron canciones del Espíritu. Una fue en Estados Unidos y otra fue acá, que Dios se la dio a un hermano en este país, que ahora es pastor en Cusco, que fluyen las cosas del Espíritu. Y somos ya bendecidos, no vamos a ser bendecidos, ya eres bendecido. Dios nos ha bendecido en todo en Cristo Jesús. Aleluya. Lo que tú tienes que estar es parado en su palabra, conocer lo que la palabra de Dios dice. De nada te sirve tener algo si no sabes que lo tienes. ¿Cuántos de ustedes han ocultado algún billete guardando pan para mayo, como dice el dicho, en un bolsito secreto de su billetera alguna vez, o en alguna ropa? ¿No? Dice, no tengo mucho para guardar esto por si acaso. Y de pronto se olvidan. Y cuando necesitaban justamente algo, de repente la misma billetera en las otras partes no había nada, no se han acordado que estaba ahí. Pasaron esa necesidad, lo que fuera, como Dios los hizo salir adelante, y después un día buscando, se dan cuenta que tenían ahí el billete. ¿Les sirvió tener ese billete ahí en el momento de la necesidad? No, porque no sabían que lo tenían. En ese mundo hay un montón de cristianos que no saben quiénes son ni qué tienen dentro de ellos. No saben que nuestro acercamiento a Dios y la forma en que Dios ha obrado en nuestras vidas es a través de su gracia solamente. Y ellos persisten en tratar de acercarse a Dios en base a su comportamiento, en base a que hacen esto o que no hacen aquello, en base a normas y reglas y regulaciones. Déjenme decirles, hermanos, los mandamientos, la ley se cumplió en Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Si puedo ir a Romanos 10, y mi Biblia me lo permite y el ventilador no me vuela mis hojas destartaladas. Del 7 se pasa al 12, algo anda mal acá. Acá está Romanos 10. Aleluya. En Romanos 10 dice el verso 4: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. La ley cumplió su cometido y llegó a su final. Digan final. ¿Que me está diciendo que yo no tengo que cumplir los 10 mandamientos como ley para ser agradar a Dios, ser recibido por Él, recibir respuestas a tus oraciones o cualquier cosa? Te estoy diciendo exactamente eso. No. O sea, ¿puedo vivir como me dé la gana? Sí. Pero las ganas que te van a dar de vivir es agradando a Dios si has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida. Porque este espíritu que nosotros hemos recibido de parte de Dios al nacer de nuevo, siempre quiere agradar a Dios 24/7. ¿Qué es eso? 24 horas al día, 7 días a la semana, en este año 366 días. Porque febrero tiene con 29, ¿no? Este año. Entonces, siempre quieres agradar a Dios. Entonces, cuando la gente me pregunta y me dice, y sobre todo un nacido de nuevo, me pregunta, o sea que me está diciendo que si ya Cristo cumplió la ley por nosotros, yo ya no tengo que cumplirla y puedo vivir como me dé la gana. Yo sé que esa persona que pregunta eso no está entendiendo bien lo que Cristo Jesús ha hecho por él o por ella.
Porque en realidad, ¿qué tal el espionaje, hermano Carlos? ¿Bien? Muy bien, gracias. Ya después les cuento. Esto es algo entre él y yo, nada más. Bueno, ¿quieren que les cuente? Espérense. Continuamos. Cristo Jesús cumplió la ley por nosotros. Entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo, ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, su espíritu, que es un espíritu nuevo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo cuando recibí a Cristo Jesús el 10 de agosto de 1978, nadie me tuvo que decir que deje de usar drogas. Ahora, yo no estaba hundido en drogas, pero usaba. Nadie me tuvo que decir. Nadie me tuvo que decir que deje de fumar. Nadie me tuvo que decir que deje de emborracharme, porque ese era mi mayor problema, la borrachera. No siguiendo la tradición familiar. ¿No? Papá era tomador y mi mamá era alcohólica antes de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, el pecado que yo les retuve a ellos y los detestaba por eso, cuando tú retienes el pecado y no perdonas a tus padres por algo, lo mismo que hacen ellos, terminas haciéndolo tú. Por eso vale la pena perdonar. Hay gente que su familiar ya ha pasado a otra vida, no sé, no puedo decir si al cielo o a dónde se ha ido, pero si no te vas al cielo, te vas al lugar de los muertos a esperar, al infierno a esperar el día del juicio final. Okay. Mejor dicho, podríamos decir el día de la sentencia final, porque ya está. Si no estás en Cristo, ya estás hecho. No hay otra, no se va a ver un juicio en el que van a presentar los alegatos y tal vez te salvas. No, el día de la sentencia final, mejor dicho. Nada más. Bueno, el hecho es que yo me entregué a Cristo y nadie me tuvo que decir que deje de hacer esto, deje de hacer esto. Yo supe que esa ya no era más mi vida. ¿Cómo lo supe? No sé, pero lo supe. Ahora yo ya sé cómo lo supe. Nací de nuevo. Un espíritu nuevo vino a mí. Dios no me parchó, remendó, no vino el Espíritu Santo con unas agujitas y esto, y sosténme esto, Gabriel, y reparchar. No. Me dio un espíritu nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Pero ese espíritu nuevo aún necesita ser alimentado, fortalecido y crecer en la palabra de su gracia, entendiendo la gracia de Dios, entendiendo lo que Dios hizo por nosotros. Hay un balance entre fe y gracia. El problema es cuando se van al extremo de la gracia y dicen todo ya lo hizo Dios, todo es Dios, esto no hay nada que tú puedas hacer ni debas hacer. Y el otro extremo de los de la fe, que simplemente ponen tienes que creer, tienes que hacer, tienes que creer esto y hacer tu parte y va. Hay un balance y debe haber un equilibrio. Debes creer, pero también entender que todo es por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Tú no te la ganas, tú no trabajas para obtener nada de Dios. A tu Padre le ha placido darte el reino. Porque eso es que Cristo Jesús pagó el precio por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Aleluya. El Evangelio es justamente eso, las buenas noticias. Entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo, tiene que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, porque si no lo hace, su espíritu, por más que es un espíritu nuevo, es un espíritu en el que el Espíritu de Dios mora, ha nacido de nuevo, todo lo anterior ha pasado, su mente no ha sido renovada y sigue pensando de la forma que la vieja criatura solía pensar. Su cuerpo sigue habituado a las mismas cosas, y a menos que fortalezca su hombre interior y renueve su mente con la palabra de la gracia, seguirá conduciéndose y seguirá comportándose como lo solía hacer. Y es ahí cuando el enemigo engaña a las personas y le dice: sí, experimentaste algo bueno, lo hizo conmigo, es cierto esto, Dios es muy bueno, pero mira cómo tú le pagas. Número uno, no hay nada que pagarle porque Él pagó todo.
No fue un préstamo, Él pagó todo. ¿Cuántos han sido invitados a almorzar alguna vez por alguien? Y esta persona que los invitó pagó la cuenta. Si pagó la cuenta, tú llamas al mozo y le dices, ¿cuánto tengo que pagar yo? Sería una ofensa para el que él te invitó. ¿Vamos o no? Sería una ofensa, porque él ya pagó la cuenta. Él no te dijo, yo corro con la cuenta, corre tú también para que no te la cobren a ti. No, no dijo eso. Ya captarán algunos pasado mañana. Pero él te dijo que te invito, yo pago, él pagó la cuenta. No hay nada más que pagar. No hay nada más que pagar. Cristo Jesús pagó la cuenta. Tú no tienes que pagar nada. Pero el diablo a mí me engañó. Me dijo, ¿cómo eres? Mira qué malo eres. Así le pagas a Dios. Mira, has experimentado cosas lindas, pero el cristianismo no es para ti. Eres demasiado pecador. Yo no tuve un pastor cuando yo me convertí. Yo me convertí en la ¿cómo se llama? Renovación Carismática Católica. Yo me reunía con abuelitas, con señoras que todas ellas podían ser mis abuelitas. Todas ellas tenían entre 60 y 70 años seguramente. Yo tenía 16 años. Todos cantábamos, alabamos y nada más. De palabras, ñangas. No había nada de papeo. No, se leía un versículo, pero no sabíamos. Entonces yo no sabía, no conocía. Y me dejé engañar. Yo seguía andando con mis mismas amistades. Y bueno, al principio no quería, no participaba. No, paso, bueno, volví a lo mismo. Lo peor es, como dice la Biblia, el cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo y el perro vuelve a su vómito. Yo pequé más. Escúcheme bien. Cuando me volví por querer agradar o vivir la vida cristiana por mi esfuerzo, hice más cosas de las que había hecho cuando era un pecador sirviendo al diablo. Por la condenación. Pero a pesar de eso, clamaba a Dios todas las noches. Hasta que Dios me reveló, solo, sin que nadie me... Yo no conocía un pastor. No sabía qué cosas eran esas. Pastor, no sabía. Evangélico, no había oído en mi vida. ¿Qué bichos son esos? No había gente caminando por la calle, por todos lados con Biblias como hay ahora. No había nada. Y Dios me reveló y me dijo, tú has estado tratando de escalar una montaña en tus propias fuerzas. Y cada vez que llegas a la cima, todo se vuelve como de lodo y te vuelves a resbalar, me dijo. Porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Tú jamás podrás vivir la vida cristiana. La vida cristiana es Cristo viviendo su vida en ti. ¿Quieres tener victoria? Ríndete, me dijo. ¿Hasta dónde me dijo todo eso? Dentro de mí. Y yo me rendí. Y sin ley, sin decir tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer esto, me rendí, comencé a orar poco a poco y Dios me sacó de todo. Y fue revelándose a través de su palabra. ¡Yuhu! El primer pastor que yo tuve, yo me convertí en el 78, el primer pastor que yo tuve fue recién en el año 81, el pastor Yonosi. Hola. Todos esos otros años, yo no tuve pastor. El único que me pastoreó fue el Espíritu Santo. Y claro, tuve maestros, sí. Dieter fue uno de mis maestros. Yo estoy agradecido por él. Aleluya. No le digan, ¿no? Aleluya. El hecho es que tienes que crecer en el conocimiento de esta gracia. Recibir la palabra de la gracia. No es por tus méritos, no es por cumplir la ley. Cristo ya la cumplió por nosotros. Cristo es el cumplimiento, el final de la ley. La ley tenía un objetivo, la ley tenía un lugar, era mostrarnos nuestra incapacidad de poder agradar a Dios, nuestra incapacidad de poder vivir una vida de acuerdo al estándar que Dios exigía. Y al mostrarnos que no podíamos, envió al sustituto, envió al Salvador, envió a aquel que iba a cumplirla por nosotros, de manera que si nosotros creíamos en lo que Él hizo, por gracia seríamos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros porque es un don de Dios. Ni siquiera la fe salvadora, la fe con la que creíste en el momento que se te predicó el Evangelio, es tuya. Dios te la dio en ese instante. Cuando oíste la buena noticia,
Buena noticia. Que Dios no estaba enojado contigo. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. La buena noticia es que ya no tienes por qué vivir más en pecado, porque Cristo Jesús venció el pecado por nosotros. La buena noticia es que no tienes por qué vivir enfermo, porque Él llevó nuestras enfermedades. La buena noticia es que no tienes por qué vivir quebrado, porque Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. La buena noticia es que no tienes que vivir atormentado, oprimido, deprimido, abatido, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Aleluya. La buena noticia de que no tenemos que ir al infierno, porque Él fue por nosotros al infierno y tomó nuestro lugar para que nosotros seamos bienvenidos en el cielo, por la que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya. Amén. Esto es buena noticia, el Evangelio es buena noticia. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 1, el verso 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. El justo por la fe vivirá. Punto. Es por fe para que sea por gracia. Solamente tienes que creer. Si no fuese por fe, no sería por gracia, sería por esfuerzo, sería por trabajo, sería por tener que hacer algo. Tú vas a sobreedificar tu vida cristiana sobre la palabra de la gracia, por tener comunión con Dios, y por sobreedificarás en la palabra de su gracia. No una palabra de condenación, no una palabra de juicio, no una palabra de que produzca inseguridad, una palabra que te produce certeza, una palabra que te afirma, una palabra que te hace ver que no es por tus méritos, no es por tu habilidad, no es por cómo te comportas, no es porque hiciste esto, dejaste de hacer esto otro, es solamente porque le ha placido hacerlo y porque creíste en Él. De esa misma forma debes andar ahora en tu cristianismo. Hola. Y como hemos nacido de nuevo, y como Dios ha puesto un espíritu nuevo dentro de nosotros, ese espíritu siempre quiere agradar a Dios. Entonces, cuando alguien me dice, o sea, pastor, ¿puedo vivir como me da la gana? Bueno, entendamos qué es vivir como te da la gana. Si has nacido de nuevo, si has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, si entiendes la gracia de Dios, lo que te da la gana de hacer es agradar a Dios. Porque tu espíritu siempre quiere agradar a Dios. De todos los que estamos acá, yo soy seguro que todos hemos pecado alguna vez después de haber conocido a Cristo, ¿sí o no? Cuando pecaron, antes de pecar, había algo en lo profundo de su ser que decía, ahora sí, podía ser, o podía ser, si habías recibido más papeo, o mucho más papeo, Todo depende de cuánto papeo haya recibido tu espíritu. ¿No? Es verdad. El papeo viene de la palabra de Dios, de recibir esta palabra de su gracia, de fortalecerte, de edificarte, de tener todo esto en tu vida. Ahora, a pesar de ese haya sido un casi imperceptible, si persististe en hacer caso a la tentación y pecaste, tu espíritu en todo momento nunca quiso pecar. Recuerden que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Quien se unió ahí fue tu cuerpo, que quería hacerlo, y tu alma, que no ha sido renovada por la palabra de Dios, y se alió con el cuerpo. Sí, espera acá, y lo hicieron. Eso es lo que ocurre. Por eso es tan importante que para que nosotros podamos vivir en esta vida a la cual ya Dios nos ha otorgado, y nos ha dado su gracia y su poder y su habilidad, y que podamos entender, como dice Romanos, el capítulo 6, el verso 13, 14, el verso 11, dice que debemos considerarnos muertos al pecado. Debemos considerarnos muertos al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, eso sí quiere decir que me debo callar ya. Está programado el tiempo de mis prédicas. Ese timbrecito dice, deja a mi pueblo ir, dice. ¿Qué quiere decir esto? Que es considerarte muerto al pecado. ¿Por qué? Porque ya estás muerto al pecado. Porque la vieja criatura, la persona que solíamos ser,
ha sido juntamente crucificada con Cristo. Nuestro viejo hombre, ese hombre interior, ese espíritu anterior, ese viejo hombre viciado por delitos y pecado, fue juntamente crucificado con Cristo. Y Dios nos ha dado un nuevo espíritu. Entonces tú debes considerarte, pero no considerarte como, sí, considérate, pues, o sea, hazte la idea que es así. No, sino, ten la realización, recibe la revelación, entiende en toda tu cabalidad, entiende por completo que ya has muerto. Ese ser ha muerto. Tú eres una nueva persona en Cristo Jesús. Cuando uno va a un funeral y uno ve el cuerpo que yace en el cajón, en el ataúd, uno no va a poderse a pensar, digamos, si esa persona era un alcohólico antes, si pasan trago en el funeral, ¿no? O si hay alguien por ahí cerca del cajón que le han pasado un café y saca su chata y la aumenta, que el cadáver, que el muerto va a oler o le va a pasar la voz porque él también quiere. Sería ilógico, ya ha muerto. ¿Estamos o no? Que si el que estaba en el cajón era un mujeriego y justo al velorio vienen mujeres muy lindas y mal vestidas para la ocasión, uno debe ir sobrio, ¿no? A un velorio, que el muerto va a estar queriéndose levantar, imposible para agüitar. No, ya está muerto. Tu viejo hombre fue crucificado con Cristo, ya muerto. Tú eres una nueva persona, un nuevo espíritu que no quiere pecar, no quiere hacer nada malo. Entonces tú dirás, pero pastor, entonces ¿por qué pecamos? Porque no has renovado tu mente con la palabra de Dios y tu cuerpo no ha sido sujeto a lo que debe estar sujeto a los principios de la palabra. ¿Me están oyendo? Eso es lo que tiene que ocurrir. Debes, por eso, a esta iglesia que Él ya no va a volver a ver, le dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, la santidad es el proceso que Dios va a obrar a través de su palabra y su espíritu en nuestra vida. Pero no es algo que tú logras o adquieres o llegas a ella por volverte, por un esfuerzo físico tuyo, por un esfuerzo de una voluntad férrea, por practicar un ascetismo y un misticismo y te aguantas y no lo haces y no. La carne para nada aprovecha. Si tú estás haciéndolo por obras para lograr la santidad, entonces te has desligado de la gracia de Dios. Y si te has desligado de la gracia de Dios, de Cristo te desligaste. Lo que tú tienes que entender es que la gracia de Dios es ese poder que opera en nuestras vidas, que nos faculta a entender y a recibir lo que ya Cristo hizo y te muestra que ya eres libre. Y cuando el pecado quiere venir o quiere operar en tu vida por renovar más y más tu mente y entender esto y practicar la libertad en Cristo, lo otro, por dejar de considerarlo, porque ya no te llama la atención, pierde su fuerza. Y lo que más fuerza cobra en ti es la palabra de su gracia, lo que Él ha hecho por ti. Lo que tú no consideras no constituye ninguna tentación para ti. Hola, ¿me están oyendo o no? Por eso es que ese predicador Andrew Womack menciona y dice, yo vivo más en santidad por casualidad que ustedes a propósito. Porque la santidad es un subproducto de estar viviendo en Cristo, con tu mentalidad en Cristo, entendiendo que es por gracia, no por mérito, no por comportamiento, no por conducta. Pero yo sé que esto a las primeras no les entra mucho. Es verdad, a mí tampoco me entraba. Porque inclusive mi vida de fe, yo la estaba poniendo como obra. Tengo que creer, tengo que esto. No tengo que nada. Tengo simplemente que creer
y recibir porque es por gracia. Pero entonces, varios deben estar así, porque se le están cruzando todos los chicotes. Entonces, el no mentir, y el no robar, y el no desear o codiciar las cosas del prójimo, y ya no tengo que hacer eso. Las vas a seguir haciendo, pero no por ley, sino porque Cristo ya lo cumplió por ti. Tú estás en Cristo y el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es lo que dice Romanos 13. El cumplimiento de la ley es el amor. Si yo camino en amor, y este amor no es un amor cualquiera, es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ni siquiera tienes que ganártelo, esforzar, bueno, voy a amar más, no, ya tienes ese amor. Que algunos lo tengan bajo 7 llaves y 8 candados, no sé, pero ya está en ti, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si tú caminas en amor, no le vas a mentir a alguien. Si tú caminas en amor, no le vas a robar. Si tú caminas en amor, no vas a estar codiciando, ay, ojalá se le malogre su carro y pueda tenerlo. No. Quieres lo mejor para tu prójimo. ¿Estamos o no? Entonces, la gracia de Dios, tienes que edificarte. Y bueno, voy a terminar acá, pero lo que quiero seguir compartiendo es que de esta gracia que recibimos y lo que Dios ha obrado en nuestra vida, proponte en este 2012 que vas a tener más comunión con Dios, porque ya entiendes que tu vida de oración no es tengo que orar como una tarea, como algo que si oro más horas Dios me escucha y entonces tengo. Ya te lo dio todo por gracia. No te ganas nada. Nada te ganas. Religiosones, nada se ganan. Dios te da por su gracia. Voy a ir más allá inclusive. Así no estés viviendo de acuerdo a los patrones de los que la palabra de Dios nos dice que agrada a Dios, Dios no te deja de amar. Nunca te va a dejar de amar. Es más, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo entero, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El pecado ya no es más el problema, porque Cristo fue la solución del pecado. Todo es por gracia. Pero entonces ya no hay que vivir en santidad. ¿Cómo es la cosa? No, la santidad, que es una consecuencia de estar viviendo, entendiendo esto, lo que hace es te ayuda a ti, te protege a ti para que el diablo no tenga acceso a tu vida. ¿Entiende? La santidad no consigue mayores beneficios de Dios. He estado viviendo bien santo esta semana, no he hecho nada, bien hasta al culto del miércoles he ido, hasta la oración he ido, a pesar que el pastor no fue. Quique y yo estuvimos orando. No me ha oído Quique, no está captando, pero no importa, si no hubiese escuchado un gloria a Dios desde allá atrás. Pero bueno, no, eso no es la santidad, eso es obras. ¿Me comprenden o no? La santidad no va a conseguir de Dios. Lo que consigue de Dios es la gracia, favor inmerecido que ya te dio todo. La santidad lo que hace es le cierra las puertas al diablo para que él no tenga acceso a tu vida, él no te robe, él no pueda atacarte, él no pueda hacer cosas en tu vida. Amén. ¿Quieren saber más? Próximo, no este sino el otro, el próximo domingo tenemos un invitado. Pero hermanos, proponte tener mayor comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos tienen su esposo, su esposa, o su enamorado o su enamorada? O de repente ya no los tienes, pero ¿cuántos se han enamorado alguna vez? ¿No? Cuando estaban enamorados decían, ay, tengo que ir a ver. No, estaban prendidos hasta el final. Cuelga tú, no, tú cuelga, no tú. Cuento hasta 3, 1, 2, 3. Ay, no colgaste, ay, sí, jajaja. Y seguían como bobos hablando.
¿O no? Querías estar con ella o con él. Querías pasar tiempo con la persona que amas. La oración es eso. No es, ay, tengo que orar. Pero si oro puedo conseguir esto. No, te lo ha dado todo, así no ores. ¿De verdad? Pero la oración te conviene a ti, te hace bien a ti. Tengo que leer la Biblia. Ay, qué gordo el libro ese. La Biblia te ayuda a ti a conocer quién eres, a conocer qué tienes, a recibir tu herencia. ¿Estamos o no? Y cualquier cosa que Dios quiere en su palabra es para bendecirte a ti. Aleluya. Amén. Él es poderoso. Su palabra es poderosa. Esta palabra es su gracia para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Ahí nos vamos a quedar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por la obra perfecta en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Ya todo está hecho. No hay nada que yo tenga que hacer. Tan solo creer lo que tú has hecho y recibir de todas tus bendiciones. Padre, yo oro para que el espíritu de sabiduría y revelación opere en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Y al vivir en esta revelación y esta realidad de tu palabra en la que debemos estar, vamos a vivir en más santidad que cuando nos proponíamos ser santos. Cuando nos privamos y no voy a hacer esto, no voy a hacer, no voy a ver esto, no voy a... Va a ser algo natural en nosotros, porque tu espíritu lo estará haciendo. Y cada día seremos transformados más y más a la misma imagen de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Todos dicen, toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Si tú estás aquí y has venido por primera vez, o estás viendo este video a través de Facebook o de YouTube, déjame decirles a los que están acá o a ti que estás viendo este video, que si aún no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, aún no has recibido de esta gracia maravillosa, de esta obra preciosa que Él realizó, lo único que tienes que hacer es invitarlo a que Él sea tu Señor y Salvador, creer en lo que Él hizo y recibir. Dios va a obrar en tu vida. Por eso yo quiero hacer una oración en general hoy día. Tanto a los que están acá como puedan estar viendo este video, a los que están viendo este video. Todos repitan esta oración. Si tú estás acá y has venido por primera vez, hazla. Él va a venir a morar dentro de ti, la persona del Espíritu Santo. Dios, repitan conmigo, Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Te doy gracias porque de acuerdo a tu palabra yo ahora tengo vida eterna porque te tengo a ti. Desde hoy en adelante te seguiré y serviré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien aquí esta mañana que ha hecho esta oración por primera vez, tenemos un obsequio para él o para ella y unas breves palabras de la decisión que han tomado hoy día. Quisiéramos saberlo, porque levanten su mano ahí donde estén, sin temor ni vergüenza. Todos acá, la gran mayoría ya lo hemos hecho. Si hay alguna persona que ha hecho esta oración por primera vez y ha venido hoy día acá, levante su mano ahí donde está. Muy bien, debo considerar que todos son creyentes, tienen una labor que hacer. ¿Recuerdan el domingo pasado? Vayan y pesquen. Pesquen. Amén. Ganen gente para Cristo. Si tú has hecho esta oración y estás viendo el video, escríbenos al correo electrónico que está ahí. Déjanos saber que has hecho esta oración. Si vives en Lima, ven a nuestras reuniones. Ahí sale el horario, la dirección y todo. Dios los bendiga ricamente. Amén.